Soy un poco desastre para estas cosas. Ahora empieza. Bueno, ahora un corte al inicio, pero bueno, así son las cosas del directo. Bueno, estaba diciendo que tanto el derecho internacional público, como sabéis seguramente, y estoy seguro que muchos de vosotros lo sabéis, lo sé, tanto el derecho internacional público como la teoría de la secesión dominante, pues bueno, proponen unas respuestas, unas soluciones respecto de los movimientos secesionistas y del secesionismo, digamos, como problema que son difícilmente aplicables en realidad en los contextos democráticos. El derecho internacional público, en su regulación del derecho a la autodeterminación, restringe, digamos, el derecho a la autodeterminación a ciertos casos conocidos, como son los casos coloniales y los casos en los que también, por decirlo rápido, nos encontramos con situaciones de graves violaciones de derechos humanos. Naturalmente, en los contextos democráticos, por definición, no tenemos ni lo uno ni lo otro, ¿no? No tenemos una relación de tipo colonial, ni tenemos tampoco graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, no estaríamos hablando de contextos democráticos, ¿no? Y por parte de la teoría de la dominante, ¿no? De la secesión, la llamada teoría secesión-remedio, o también llamada teoría de la justa causa, sabemos también que es una teoría que piensa la secesión para casos especialmente graves, casos en los que también, de nuevo, hay una vulneración flagrante, sistemática de derechos humanos, de derechos de las minorías, casos en los que, por decirlo también de manera muy rápida, encontramos problemas graves de falta de democracia, digamos, en la resolución de los problemas. Y esto es el hecho de que tanto las soluciones aportadas por el derecho internacional público a los casos o conflictos secesionistas, como las soluciones pensadas también por la teoría de la secesión dominante, sean de difícil aplicación en los contextos democráticos, esto pensamos que es lo que hace quizás más necesario en los contextos democráticos invitar a una reflexión normativa sobre la legitimidad de la secesión. Quizás más que en los contextos, digamos, no democráticos, en los que, bueno, no parece haber ya una gran discusión sobre los casos legítimos y ilegítimos, los casos justos y injustos de secesión. Por otra parte, nos ha parecido también importante centrar la reflexión de la jornada quizás un poco más de lo que en ocasiones puede hacerse en la cuestión de la legitimidad, aunque bueno, curiosamente, y no tan curiosamente, bueno, hemos invitado a muchos juristas profesores de derecho para, digamos, que nos hablen de la cuestión del día. Creemos que es importante pensar la secesión para los contextos democráticos más allá de la estricta legalidad. Creo que esto es algo que se aprecia con bastante claridad, creo, en la que probablemente sea la opinión jurisdiccional más importante en nuestro tema. Me estoy refiriendo, claro, al dictamen del Tribunal Supremo de Canadá del año 98, al que estoy seguro que los ponentes harán referencia a lo largo de la jornada. Es algo que ya se aprecia, ¿no? en esta opinión del Tribunal Supremo canadiense, la importancia de no pensar la secesión únicamente o estrictamente en términos de legalidad. Pensarla también en términos de legalidad, por supuesto, porque la legalidad no deja de ser una fuente de legitimidad, sobre todo en democracia, pero también tratar de pensarla más allá, digamos, de la legalidad, tratando de incorporar la cuestión de la legitimidad al debate, ¿no? A la reflexión. Y esto creemos que es algo especialmente importante, y por eso también hemos invitado a los ponentes a reflexionar sobre la secesión y su legitimidad eventual, su legitimidad o su ilegitimidad, teniendo en cuenta esta dimensión propia de la legitimidad. Bien, paso ya a presentar a los ponentes de la sesión de la mañana. El primero de ellos es Giuseppe Martinico, que es profesor de Derecho Público Comparado en la Escuela Sant'Anna de Pisa. Es un investigador especializado en federalismo y en derecho constitucional comparado, y es uno de los autores que
ha trabajado estos últimos años mucho sobre la cuestión de la secesión. Tiene varios libros escritos y numerosísimos artículos escritos sobre el tema, por solo citar un par de ellos que traduzco directamente al español, editados como autor o como coeditor. Tiene el libro titulado El derecho constitucional como esperanza, secesión, democracia y populismo a la luz del dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre el caso de Quebec, un libro del año 2019. El libro Entre democracia y derecho, la amoralidad de la secesión, también del año 2019. Y, por citar una última referencia, la contribución canadiense a un derecho comparado de la secesión del año pasado, del año 2020. Como veis, Giuseppe es un autor prolífico sobre el tema. Nuestro segundo ponente es Gennaro Ferraiolo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Federico II de Nápoles. Bueno, es sin duda el ponente de la jornada que mejor conozco, porque he tenido la fortuna de trabajar con él estos últimos años con relativa frecuencia y digamos, soy conocedor de la calidad de su reflexión y de sus contribuciones sobre el tema estos últimos años. Es autor, entre otros trabajos importantes, es autor de un libro muy recomendable desde mi punto de vista, que se titula Constitución, Federalismo y Secesión, un itinerario, un libro publicado, efectivamente, Pablo está mostrando en pantalla, un libro publicado en el año 2016, un libro en el que aborda, naturalmente, la cuestión que nos va a interesar a lo largo de la jornada de hoy. Nuestro tercer ponente es Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Entre sus muy numerosas publicaciones, Javier ha tocado temas fundamentales del derecho constitucional, como la reforma constitucional, la garantía de los derechos fundamentales o la descentralización del Estado. Muy interesado también por la cuestión del federalismo. Más recientemente ha publicado, en el año 2018, ha publicado con Josu de Miguel un libro que creo que, bueno, digamos, retoma aspectos importantes de nuestro debate de hoy entre derecho y legitimidad, entre legalidad y legitimidad. Un libro titulado Kelsen versus Schmidt, Política y Derecho en la crisis del constitucionalismo. Es un libro en el que, si no recuerdo mal, Javier, además hacéis alguna referencia, de hecho, al caso catalán, ¿no? Y el caso catalán con España. Nuestra última ponente de la jornada es Neus Torrisco, que es investigadora en el Centro Albert Eichmann sobre Democracia de Ginebra. También enseña Derecho Internacional en la misma ciudad, en Ginebra, y Neus se ha especializado en el estudio de los derechos humanos y de la justicia transicional. Como el resto de los ponentes, también cuenta Neus con numerosas y muy importantes contribuciones al estudio del tema que hoy nos ocupa, y citaré entre estas su libro, publicado en inglés, que traduzco también, Derechos colectivos como derechos humanos, un acercamiento liberal al multiculturalismo, publicado en el año 2006. Y más recientemente, en el año 2015, ha publicado también Multiculturalismo, también en inglés, Multiculturalismo, reivindicaciones identitarias y derechos humanos de la política a los tribunales. Neus, por lo demás, también ha seguido bastante de cerca los acontecimientos en Cataluña estos últimos años, como abogada, si no me equivoco. Y, bueno, este es el panel de lujo, diría, que tenemos para la sesión de la mañana, y sin más dilación voy a dar la palabra a Giuseppe. Antes de eso, recordar que las ponencias son de 20 minutos. Después de las ponencias tendremos un turno de, digamos, 5 minutos, no más de 5 minutos por autor, por ponente. Pueden ser 5 minutos, pueden ser menos también, que podéis aprovechar para, ya sea completar o matizar algo que hayáis dicho, o algo que hayáis olvidado, que os hayáis dejado en el tintero,
ya sea para discutir algunos de los argumentos que algún otro ponente haya formulado, y después de esa tanda de 5 minutos por cabeza, abriremos las preguntas al público. Podréis hacer preguntas, ya sea por medio del hilo chat que tenéis en Teams en la parte alta, que se presenta en la banda derecha, ¿no? Cuando lo abrís, ya sea pidiendo simplemente la palabra. Tenéis una función, veis una cara con una mano, podéis levantar la mano si lo deseáis, ¿vale? Bueno, sin más dilación, veo que he conseguido recuperar un poco del tiempo perdido. Paso ya la palabra a Giuseppe Martinico. Hola, buenos días a todas y a todos, y gracias por la invitación a Jorge y Gennaro. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Desafortunadamente tengo una conexión que no es muy estable y por eso voy a apagar, digamos, la webcam y a compartir mis diapositivas, saber si funciona. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Creo que se ve. Que por favor, que si no me oyen, que me lo digan y estaré feliz de repetir, digamos. ¿Se ve, Jorge? Perfecto. Entonces, voy a compartir la presentación. Y en esta charla ya me centraré en un aspecto que también he desarrollado, como decía Jorge, en algunos libros en los que analicé el dictamen canadiense sobre la secesión de Quebec, no solo como un histórico pronunciamiento en tema de secesión, sino también como un verdadero, digamos, tratado de teoría constitucional que tiene un gran potencial antipopulista. Primero, pero, me gustaría decir algo sobre por qué la secesión debe ser tratada como una cuestión de derecho constitucional. De hecho, otra característica de mi enfoque es el intento de abordar el tema de la secesión desde una perspectiva jurídica. He tratado de desarrollar este argumento en un libro que iba mencionando antes Jorge, y que muy amablemente Pau ha sacado de su librería, de su biblioteca, es decir, del libro editado con Carlos Closa y Costanza Margiotta, donde escribimos sobre la amoralidad, que no es la inmoralidad de la secesión, en el sentido que no me interesa, digamos, el tema de la justificación moral de la misma. Con esto no quiero decir que la cuestión de la moralidad de la secesión no sea importante, y tampoco quiero caer en el formalismo, pero la cuestión de la justificación de la secesión ha sido ya explorada por la doctrina, Buchanan entre otros, y es necesario, en mi opinión, desde mi perspectiva, por lo menos ir más allá e intentar analizar el papel que el derecho constitucional puede desempeñar en este ámbito. Y al fin y al cabo, en el pasado, la secesión se consideraba un instrumento jurídico, aunque hoy la percibamos como un fenómeno revolucionario y por tanto como algo que implica necesariamente la ruptura de la cadena de validez en términos kelsenianos. En otras palabras, ahora vemos la secesión como una emanación del poder constituyente, y los ensayos de Héctor López Bofill y de Pau Basacom-Busquets, con referencia al contexto catalán, confirman en este sentido la centralidad de la categoría del poder constituyente. Héctor López, en particular, en su artículo en el International Journal of Constitutional Law, cita mucho a Joel Color Ríos, teórico de un poder constituyente permanente que no debería verse obstaculizado por los límites establecidos por el constitucionalismo. En su polémica contra las cláusulas de eternidad del constitucionalismo posttotalitario, Alemania, Italia, Joel Color Ríos se inspiró a su vez en el pensamiento de Toni Negri, teórico radical de la incompatibilidad
entre el constitucionalismo y la democracia. En sus palabras, estas líneas son una traducción al castellano desde el libro de Ettore Negri sobre el poder constituyente. En su polémica, sin embargo, la secesión no siempre fue vista como una expresión del poder constituyente. Si observamos, de hecho, los argumentos utilizados por los defensores de la Compact Theory antes de la Guerra Civil Americana, nos damos cuenta de que la secesión fue vista como, en su día, por lo menos, como una forma de poder destituyente, no constituyente, en el sentido que para Cajún era una forma de resistencia para evitar, para preservar la separación de competencias establecida por la Constitución y para evitar que el poder federal actuara ultra vires. De hecho, antes de la Guerra Civil Americana, la secesión se consideraba un derecho de los estados soberanos, que eran los dueños del pacto, del compact, según lo dispuesto en la letra del artículo 7 de la Constitución americana, interpretando la frase "between the states so ratifying the same" como confirmación del carácter contractual de la Constitución. Between. El compact era un contrato, aunque de naturaleza, digamos, de derecho público, firmado entre los estados, mientras que el nivel federal era el producto de este compact. Y la secesión era una especie de, digamos, extrema ratio al que se podía recurrir después de haber utilizado la nullification, la anulación, y de haber apelado a la supermayoría de los estados para ver si la enmienda de constitución era viable. Si no lo era, según John Cajún, el campeón de la Compact Theory, los estados podían activar la secesión que, como escribió Bassani, era externa pero no ajena a la idea del pacto. En otras palabras, para John Cajún, la secesión era un instrumento jurídico que se podía utilizar en casos extremos como last resort, como extrema ratio, tras haber intentado la vía de la nullification y de la enmienda constitucional. Hoy el federalismo y la secesión suelen considerarse conceptos antitéticos. Sin embargo, sostener que la secesión no haya desempeñado ningún papel en la historia del federalismo sería profundamente erróneo. De hecho, el federalismo que conocemos hoy es también el resultado de guerras de secesión que han contribuido a remodelar el concepto. Por ejemplo, marginando unas determinadas concepciones del federalismo. Me refiero, por supuesto, a los así llamados antifederalistas como Patrick Henry o a los campeones de la Compact Theory. Sin embargo, sería un error reducir el debate sobre la Compact Theory solo a la secesión. Lo cierto es que esta teoría fue mucho más rica, como subrayan también de los recientes estudios sobre la neo-nullification de Ran Hirschle o de Sandy Levinson, incluso un capítulo que escribió en un libro editado por Alberto. Además, muchos de los padres nobles de la historia de constitucional americana te contribuyeron a poner los que Smith llamaba las semillas, the seeds de la Compact Theory. Es decir, Madison escribió las resoluciones de Virginia y Jefferson escribió el borrador de las resoluciones de Kentucky, los Principles of 98. Entonces, la secesión puede ser tratada como tema de derecho constitucional. Volviendo al poder constituyente, mi argumento en este artículo es que la que llamé la exit-related conditionality, en mi castellano primitivo sería la condicionalidad relacionada con la salida, es un factor útil para transformar un poder constituyente de tipo schmittiano, a la K-Schmitt, en lo que hoy podríamos denominar un proceso constituyente, algo que reduzca el margen dejado al poder político puro y a la violencia. Personalmente creo que el concepto de poder constituyente de K-Schmitt, vamos luego a oír, claro, también a Javier sobre este punto, creo que el concepto de poder constituyente de K-Schmitt no coincide con la idea de poder constituyente de Sieyès. Es algo muy diferente que creo, de hecho, el mito del poder constituyente como ilimitado y absoluto, como suelto, ¿no? Esto no era, pero el poder
constituyente del que escribía Sieyès, y hay mucha literatura al respecto, desde Mario Dogliani hasta la monografía en inglés que acaba de publicar Lucia e Rubinelli, Constituent Power e History. ¿Por qué en este contexto es importante mirar al caso canadiense? Porque este dictamen se convirtió en un punto de inflexión en el debate sobre la constitucionalización de la secesión. Antes de seguir adelante, sin embargo, es necesario aclarar lo que quiero decir aquí por constitucionalización de la secesión. Con esta fórmula me refiero al esfuerzo realizado por el Tribunal canadiense para tratar la secesión como una opción constitucional que puede llevarse a cabo siempre que se garantice el núcleo intocable del ordenamiento jurídico. Para abordar el tema de la secesión en el Tribunal Supremo canadiense, primero lo contextualizó en un escenario jurídico, evitando las opciones fáciles, ¿no? Y tomando en cuenta los underlying principles, entonces yendo más allá del texto de la Constitución escrita. Por eso digo que este enfoque jurídico no es necesariamente formalista, porque toma en cuenta también las fuentes como los principios. En segundo lugar, el Tribunal canadiense dio una noción compleja de la democracia que no puede reducirse a la mera regla de la mayoría. En tercer lugar, el Tribunal reconstruyó el núcleo de la identidad constitucional canadiense recordando sus principios intocables. Al hacerlo, el Tribunal presentó también el referéndum como un instrumento que necesita ser mediado y que no debe ser considerado como una fuente automática de verdad política o jurídica. Por último, es importante recordar que el Tribunal Supremo no reconoció un derecho perfecto unilateral a la secesión, sino que trató la secesión como una opción que solo puede tolerarse en presencia de algunas garantías importantes que van a gobernar el proceso de salida. En este sentido, la conclusión del Tribunal canadiense no es una vuelta a John Calhoun, no es una Compact Theory 2.0, porque el Tribunal Supremo canadiense rechazó expressis verbis la idea de una secesión unilateral. A ver si consigo. Sí, en cualquier caso, es particularmente importante, digamos, el párrafo 90 de este dictamen, donde se puede encontrar lo que llamé la exit-related conditionality. Gracias a este concepto, el Tribunal Supremo canadiense rehabilitó la secesión como una opción jurídica que puede, digamos, que puede utilizarse en determinadas circunstancias dentro de lo que Tancredi llamó un normative due process. En este sentido, por constitucionalización de la secesión, no me refiero automáticamente a la codificación de una cláusula de secesión en un texto constitucional. Sin embargo, la inclusión de una cláusula como esta no debería considerarse un mal en sí mismo, en mi opinión, porque en algunos casos podría incluso ayudar a orientar las partes implicadas en el proceso, como pasó con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Vamos a mirar desde el párrafo 90 de este dictamen, donde de hecho el tribunal plantea un punto muy importante, garantizando una continuidad de valores, una continuidad axiológica entre el originario orden jurídico y el nuevo orden jurídico que podría producirse tras la secesión. En las palabras del Tribunal Supremo de Canadá, en caso de activación de las negociaciones con Quebec o con otra provincia, tras un referéndum caracterizado por una pregunta clara y una mayoría clara, the conduct of the parties will be governed by the same constitutional principles which give rise to the duty to negotiate: federalism, democracy, constitutionalism, the rule of law, and the protection of minorities. Se trata entonces de un proceso en el que el viejo sistema constitucional, el originario sistema constitucional, acepta la desvinculación de la entidad escindida, condicionándola a la adhesión a sus valores fundamentales.
la salida, la secesión entonces no es una ruptura radical o una manifestación de un poder constituyente libre y absoluto, sino es el último acto de lealtad a la antigua Constitución. Esto puede parecer una paradoja, pero de este modo la fase constituyente del sistema jurídico producido por la secesión está parcialmente guiada por los valores de la Constitución originaria. Y esta continuidad de valores, esta continuidad axiológica garantizaría los derechos de aquella población residente en el territorio del nuevo Estado que no hubiera votado por la independencia. En otras palabras, abarcando la secesión como tema de derecho constitucional, el sistema jurídico podría tomar el lado violento de la secesión y contener el riesgo de abusos políticos que podría producir una mayoría contingente. Claro, está claro que no soy tan ingenuo como para creer que el derecho pueda resolverlo todo, que por supuesto las normas jurídicas también pueden fallar y fracasar, como reconocía el propio Tribunal Supremo canadiense en los párrafos dedicados al principio de efectividad. Sin embargo, esta idea de la exit-related conditionality hace que el dictamen canadiense sea un importante mensaje de esperanza, ya que reconoce un papel fundamental al derecho que tiene al menos la ventaja procesal de obligar a los actores institucionales a tratar, como primera opción por lo menos, la secesión como una cuestión jurídica. En mi opinión, esto no es un detalle, porque significa contribuir a contener la dialéctica política dentro de la rule of law, del Estado de Derecho. Como dije, el dictamen canadiense es un tratado de teoría constitucional muy rico en ideas para desafiar la contranarración constitucional de los populistas. De hecho, a veces se acusa a los movimientos populistas y a los partidarios de la secesión de utilizar argumentos parecidos. Ambos utilizan mucho el argumento de la identidad, la identity politics. A ambos les gusta el referéndum, que en el caso de los procesos de secesión sirve para legitimar la pretensión secesionista. Esto está relacionado con lo que Luigi Correa se llamó la política de la inmediatez, the politics of immediacy, es decir, la idea que la falta de mediación favorece la relación directa entre el líder y el pueblo. Finalmente, los populismos y los secesionismos de hoy a veces se caracterizan por un enfoque mayoritario radical, que ha llevado en ambos casos, como explicó Indurato y como hemos visto, al redescubrimiento de la categoría del poder constituyente smithiano. En este contexto, en la parte final digamos que la parte final de mi intervención gira en torno a unos puntos principales que confirman el potencial antipopulista del dictamen canadiense. El primero es la idea de referéndum como un trasplante en contextos de democracia representativa constitucional. Como aclaró el Tribunal canadiense, hay que contextualizar el uso del referéndum en democracia. El referéndum es un instrumento noble, pero también arriesgado. Esto nos llevaría al debate entre Carré de Malberg y Mirkine Gertsevich o incluso a los escritos de Dicey. Entonces, ese referéndum debe coordinarse con el papel de las instituciones representativas. Y las constituciones escritas suelen excluir la aplicación de referéndum en determinados casos, si no se corre el riesgo de convertir el referéndum en un canal paralelo de legitimación que podría vaciar el papel de los parlamentos. La segunda cuestión se refiere al concepto artificial de mayoría. Las mayorías no se encuentran en la naturaleza, sino que se construyen, como confirma también el derecho comparado. Tanto el Clarity Act en Canadá como el anexo primero del Good Friday Agreement otorgan a los actores políticos, la House of Commons en Canadá, el Secretary of State en el Reino Unido, un papel importante en la detección de las mayorías existentes. Estos dos ejemplos, como escribí en mi paper, demuestran que la mayoría no es un concepto neutral, es un concepto artificial que puede construirse mediante decisiones políticas y jurídicas, por ejemplo, excluyendo o incluyendo determinados grupos de personas en el derecho de voto. Por eso son importantes las cautelas procesales
ya que contribuyen a garantizar la preservación de ese núcleo de valores intocables que le corresponde defender al constitucionalismo. Finalmente, el tercer punto tiene que ver con la supuesta tensión entre constitucionalismo y democracia. Lo hemos ya visto citando a George Colón Ríos y a Tony Negri, ¿no? Esto está conectado al redescubrimiento del poder constituyente de tipo schmittiano. Aquí hay también unas líneas muy importantes en el dictamen canadiense, cuando el tribunal dijo, "It might be objected that constitutionalism is therefore incompatible with democratic government. This will be an erroneous view. Constitutionalism facilitates a democratic political system by creating an orderly framework within which people may make political decisions." Entonces, la relación entre constitucionalismo y democracia no es una relación de oposición, como dice Tony Negri, sino es una relación de integración. El Tribunal canadiense aclaró la necesidad de entender la democracia como una pieza de un mosaico más amplio en el que la voluntad de la mayoría no puede ser tratada como una carta ganadora, como una trump card frente a otros valores constitucionales. Estas líneas ofrecen un poderoso argumento contra quien considera que las constituciones y el constitucionalismo son camisas de fuerza, straight jackets, y obstáculos a la realización de la voluntad popular. Mi argumento es que esta lectura mayoritaria radical de los populistas no es coherente con la idea misma del constitucionalismo, que se basa intrínsecamente en el intento de limitar el poder político. Este aspecto también ha sido aclarado por el Tribunal canadiense cuando dijo que democracy means more than the simple majority rule. Estas palabras inspiradoras confirman el fuerte carácter contramayoritario del constitucionalismo como tal. Contramayoritario no significa aquí antidemocrático. Aquí se entiende por contramayoritarios todos aquellos instrumentos destinados a la protección de las minorías, las insular minorities, como decía el Tribunal Supremo Americano en Carolyn Products. De hecho, dentro de los principios recordados que por el Tribunal canadiense se encuentra también la protección de las minorías y el pluralismo. Y lo decía también Kelsen, el pluralismo es un pilar de la democracia. En este contexto, la condicionalidad relacionada con la salida es funcional para preservar la rule of law. Gracias a todos y todas por su atención. Voy a ver si consigo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Giuseppe, muchas gracias, perfecto, todo fue perfecto. Gracias. Un timing también perfecto, de modo que, bueno, vamos a poder seguir, pasarle la palabra ahora a Gennaro, vamos a pasar, si no me equivoco, del leading case canadiense, vamos a pasar a los casos italiano y español, concretamente sus más altas jurisdicciones, si no me equivoco. Gennaro, te toca. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas y todos para asistir a este acto. Por primera cosa, me disculpo con los amigos españoles por mi idioma, a pesar que Jorge me diga por su amistad que tengo un buen castellano. Yo tengo muchas dudas sobre este tema. Y voy yo también a agradecer a Jorge porque es verdad que el acto ha sido imaginado juntos por nosotros en el marco de nuestro convenio internacional, pero como habéis podido comprobar por sus emails que nos ha enviado, el trabajo organizativo, ¿verdad? Se ha cargado del trabajo organizativo, de gran parte del trabajo organizativo del acto. Bueno, una comparación entre los enfoques del principio de unidad en Italia y en España puede parecer justificada simplemente por mi perfil académico, un investigador italiano de derecho constitucional que desde la perspectiva del ordenamiento jurídico que normalmente estudia, mira a otro ordenamiento constitucionalmente homogéneo que se enfrenta al tema de la secesión, el ordenamiento español en este caso. Creo que más allá de esta justificación ligada al perfil del ponente, a mi perfil, creo que la comparación puede ayudar a ordenar las maneras de mirar al fenómeno secesionista por parte de los sistemas democráticos.
y además a desvelar algunos equívocos, quizás algunas trampas argumentativas, escondidas en el debate jurídico y trasladadas en el debate político acerca del tema que nos interesa. En esta perspectiva, la comparación entre Italia y España representará solo el punto de partida de mi discurso, que será más extenso y que voy a desarrollar pasando por diferentes propuestas clasificatorias, tocando también el tema de Canadá y compartiendo la lectura que ha dado Giuseppe. Volveré de forma muy sintética sobre cosas que él ya ha dicho. Claramente los 20 minutos de mi intervención tendré que desarrollar mi discurso de forma necesariamente sintética y por este motivo me limito también al debate final para aclarar puntos de mi tesis. Bueno, en línea teórica, mirando la jurisprudencia de los jueces constitucionales de Italia y España, parece que nos encontramos frente a posturas muy distintas acerca del principio de unidad y en consecuencia del fenómeno secesionista. Aquí dejo hablar los tribunales constitucionales. La Corte Constitucional Italiana incluye, estas son palabras de la Corte, la secesión dentro de los cambios institucionales radicalmente incompatibles con los principios fundamentales de unidad e indivisibilidad de la República. La unidad de la República es uno de esos elementos tan esenciales para el orden constitucional como para sustraerse incluso al poder de revisión constitucional. La sentencia es la número 118 de 2015. Aquí se podría profundizar el análisis, no tenemos tiempo para entender dónde se fundamenta esa idea, considerando que no se encuentra para el principio de unidad previsto en el artículo 5 de la Constitución italiana una previsión explícita de intangibilidad. Es interesante subrayar cómo se haya afirmado, por ejemplo, por Alessandro Pace, que aunque el artículo 5 no existiera, el consentimiento a la desmembración del Estado o incluso a la secesión de una parte del mismo sería en cualquier caso un hecho revolucionario y seguiría siéndolo cualquier que fuera el modo, incluso pacífico, de conseguirlo. En consecuencia, todos los actos jurídicos que se pusieran en marcha con este fin deberían ser calificados como radicalmente nulos, productivos de responsabilidad civil, penal y administrativa e inaplicables por nadie. De manera diferente, y aquí creo que digo cosas muy conocidas, el Tribunal Constitucional Español entiende que España no es una democracia militante, en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. No existe, pues, núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional. Por lo tanto, también un proyecto secesionista puede ser legítimamente perseguido en el respeto de los procedimientos constitucionalmente establecidos. Para el Tribunal Constitucional, si la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla, es lo establecido en la sentencia 42 de 2014. Frente a la actitud radicalmente cerrada del juez constitucional italiano, la postura del Tribunal español ha sido asimilada por parte de algunos estudiosos con la del Tribunal Supremo canadiense, expresada en el dictamen sobre Quebec de 1998. Y cabe subrayar que el mismo Tribunal Constitucional, siempre en la sentencia 42 del 2014, intenta apoyar sus argumentos en el conocido precedente extranjero. Volveré enseguida sobre este tema. Si formulamos un primero y provisorio esquema de clasificación de las posturas de los ordenamientos democráticos considerados frente a las demandas de secesión, tendremos por una banda lo que consideran la secesión como un resultado jurídicamente no alcanzable. Italia y también Alemania hay un pronunciamiento
de 2016 en esta dirección. Por otra banda, se pondrán aquellos sistemas que concretan una vía jurídica a la secesión a través de los procedimientos de revisión constitucional. España y Canadá se situarían juntas en este segundo bloque. A mi entender, esta clasificación está viciada por exceso de abstracción. Quizás es el mismo sistema español que lo muestra de forma clara. El principio de unidad, que forma parte del título preliminar, sería reformable a través de la vía del artículo 168 de la Constitución. Un procedimiento complejo hasta el punto de que algunos autores lo han calificado más que como herramienta para la modificación constitucional, como instrumento para impedirla, como cláusula de intangibilidad encubierta. Y si se trata de un procedimiento en sí casi imposible, imaginémonos cuánto lo sea para minorías estructurales, como los nacionalismos periféricos. Por cuanto estos puedan ser mayoritarios en sus ámbitos territoriales de referencia, nunca tendrán en el Parlamento estatal la fuerza para alcanzar las mayorías calificadas previstas en la norma de la Constitución. Así, a pesar de la posibilidad teórica, el resultado de la sucesión a través de la revisión constitucional es en la práctica de casi imposible concretización. La afirmación de esa vía corre seriamente el riesgo de convertirse en un mero artificio retórico. Y llegamos así a mi segunda propuesta de clasificación, inspirada por un mayor realismo. El mapa de las respuestas del constitucionalismo democrático a las demandas de secesión se presenta bastante uniforme. En la teoría o en la práctica, la secesión es una pretensión jurídicamente no alcanzable. En esta perspectiva, Italia, Alemania, España, Canadá parecen modelos en el fondo muy parecidos, a pesar de premisas teóricas en apariencia diferentes. Este escenario me recuerda un cuento de Edwin Abbott que se titula Flatlandia. Flatlandia es un país habitado por figuras geométricas planas que solo perciben una dimensión. Hay triángulos de diferentes tipos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y círculos. Todas las figuras, sin embargo, se mueven deslizando sobre un plano en el que se apoyan. Al no poder desprenderse del plano hacia arriba y desde arriba observar el mundo, los habitantes de Flatlandia se perciben a sí mismos como simples líneas que solo se diferencian por una luz diferente. Aquellos que, habiendo entrado en contacto con otro país, Spacelandia, intentan revelar la existencia de otra dimensión, son silenciados, encarcelados y asesinados. Podemos preguntarnos si en el camino reconstruido hasta ahora no falta la consideración de alguna dimensión. Y si no es esta falta que nos deja percibir como sustancialmente parecido el trato reservado a las reivindicaciones secesionistas por los diferentes ordenamientos, líneas indistintas que pueden brillar por una luz un poco diferente, pero que en definitiva siguen pareciendo líneas. Quizás la dimensión hasta aquí no considerada es la de los procesos políticos en los que se enmarcan esas reivindicaciones, una dimensión dinámica y no estática, que podemos definir, estoy feliz que está Jacob Bastida aquí, jurídico-política y no simplemente jurídico-legal. Si aceptamos de llevar el discurso en ese plan de análisis, las respuestas proporcionadas por los sistemas democráticos serán quizás más articuladas respecto al marco clasificatorio esbozado hasta ahora. Volveremos pues a observar no líneas indistintas, sino figuras diferentes, cada una con su propio perfil. Utilizando este enfoque, el elemento verdaderamente distintivo del paradigma canadiense, lo comentaba Giuseppe, no es tanto la idea de secesión a través de la revisión constitucional, sino la relación que se instituye entre principio democrático y principio de legalidad, constitucionalismo. Se trata de una relación que es bidireccional. La regla jurídica, constitucional en el caso que interesa, no es solo límite exterior de la decisión política.
El derecho tiene también que proporcionar los instrumentos que permitan a la regla jurídica de corresponder tendencialmente a la voluntad popular. Esto porque, palabras de la Corte canadiense, del Tribunal canadiense, un sistema de gobierno no puede sobrevivir solo en fuerza de la adherencia a la ley. Un sistema político también necesita legitimidad. Me parece que la dimensión dinámica a la cual hacía